Los niños del parque. No solo la vida es la que nos llena de giros inesperados, la muerte también lo hace. Cuando tenía 8 años, mi madre y yo nos fuimos a vivir a un departamento cuyo edificio contaba con 4 pisos. Recuerdo que aquel lugar me gustaba demasiado, mucho más que nuestra casa anterior. Nosotros nos mudamos al segundo piso. Resultaba un lugar muy agradable para mirar el cielo y quedarse un rato ahí, sin hacer nada. Pero, a pesar de que el cielo me resultaba agradable de mirar, mi parte favorita siempre fue el pequeño parque que teníamos atrás de la casa. Pues, en aquel parque, se hallaban columpios, resbaladillas, muchas bancas, e incluso una gran rueda de acero, en donde uno se podía meter a dar vueltas sin control. Y como el sitio estaba recién arreglado, cada juego y cada área se veían en un perfecto estado. Siempre que me asomaba desde la ventana de mi cuarto, en el parque podía ver a niños jugando, parejas tomándose de la mano y también a algunos perritos y gatos. Me gustaba mucho mirar hacia ese parque, al igual que me encantaba ir a jugar a este en compañía de mi mamá. A no más de 3 meses desde que llegamos, comencé a notar que, pasadas las 12 de la noche, había un pequeño grupo de niños que acostumbraban subirse a los columpios y jugar a las atrapadas por todo el parque. Cuando estos llegaban al parque, casi siempre era después de que mi mamá me mandara a dormir y se fuera a acostar a su cuarto. Me parecía extraño ver a esos niños jugar sin supervisión y en un horario tan peligroso como aquel. En una de esas noches, en la cual desde mi ventana observaba a esos niños jugar, uno de ellos se dio cuenta de que los estaba mirando. Y como creí que se molestaría, me apresuré a ocultarme para que no me vieran. Sin embargo, a los pocos segundos, alcancé a escuchar la voz de uno decir: «Oye, ¿por qué no bajas a jugar?». Confundido, pero emocionado por la invitación, volví a asomarme y desde allí le pregunté si se estaba dirigiendo a mí. Al ver que la respuesta de todos fue afirmativa, no pude evitar sentirme lleno de emoción por bajar. ¿Está dormida tu mamá?, me preguntó una niña. En cuanto les dije que sí lo estaba, insistieron más con la invitación a que bajara. Así que, no pudiendo contener mis deseos por salir a jugar de noche, salí sigilosamente de la casa y abandoné el edificio a pasos apresurados. Estando ya abajo y en el parque con esos niños desconocidos, me presenté, diciéndoles que mi nombre era Carlos y tenía 8 años. Ellos también se presentaron, uno a uno. En total eran 5, 3 niñas y 2 niños. Y al verles de cerca las caras, sus aspectos me resultaron muy feos. Pues, el tono de sus pieles era más pálido de lo normal y sus huesos resaltaban. Pero aún así, me animé a jugar con estos porque parecían ser buenas personas. En ese rato nos subimos a los columpios, dimos vueltas en la gran esfera, e incluso jugamos a las escondidas. De pronto, mientras que jugábamos en la resbaladilla, cada uno de esos nuevos amigos me comenzaron a preguntar muchas cosas acerca de mi mamá. Me preguntaron su nombre completo, su edad y también la descripción sobre cómo era que ésta se veía. Después de que me pareciera extraña su insistencia por saberlo todo de ella, les dije que ya no respondería nada que tuviera que ver sobre esta. En eso, una de las 3 niñas me rogó que le contestara una última pregunta. Al cederle la palabra, ella preguntó: ¿por qué tu mamá toma pastillas para dormir? De forma instantánea, le respondí que hacía eso porque tenía problemas para poder descansar. ¿Y te has preguntado por qué tiene problemas?, continuó insistiendo. En este punto me sentí muy incómodo y también confundido de que ellos tuvieran esa información. Después de negarme a seguir respondiendo, continuamos jugando. Nos divertimos mucho y durante horas, sin darnos cuenta del pasar del tiempo. Solo hasta que vi el cielo comenzar a tornarse de un color azul, fui consciente de que lo que estaba haciendo era algo malo. Al escuchar que las aves comenzaban a cantar, les pregunté si no se molestaban con ellos sus padres, pero ellos solo rieron sin decirme nada,
como si supieran algo que yo no. Por lo que, cansado por tanto jugar, me despedí de mis amigos y volví a la casa. Más tarde, a la hora del desayuno, le pregunté a mi madre lo mismo que llegó a cuestionar la niña. Mamá, ¿por qué tienes problemas para dormir? Desde que pregunté eso, la noté un tanto molesta e inquieta. Y antes de darme una respuesta, se dio cuenta de que tenía una pequeña cortada en el brazo y me preguntó qué fue lo que me sucedió. Como nunca fui bueno con las mentiras, le confesé que estuve toda la noche jugando en el parque con unos niños bastante curiosos. Ella dijo que era imposible que a esas horas hubiese niños en la calle. Posteriormente, me llamó sonámbulo. Y afirmó que lo más probable es que lo hubiese imaginado todo o experimentado mientras dormía. El simple hecho de planteármelo me causó mucho miedo. Pues pensar en mí, caminando en el parque a mitad de la madrugada y hablando con niños que no existían, era algo muy feo de imaginarme a esa edad. ¿Tú, alguna vez fuiste sonámbula, mamá? Le pregunté por mera curiosidad. Sin esperarlo, ésta se molestó conmigo y me ordenó que dejara de hablar. Esa misma noche, los niños volvieron a visitar el parque. En esa ocasión, los escuché aventando pequeñas piedras hacia mi ventana para avisar que estaban allí y querían invitarme de nuevo a jugar. Sabía que era incorrecto salir de la casa si pasaban de las 11 de la noche, pero lo único que yo quería hacer era jugar, y sabiendo que mamá no despertaría por el efecto de sus pastillas, se me hizo fácil volver a bajar al parque. Conforme fue avanzando la noche, los niños fueron teniendo actitudes un tanto agresivas conmigo. Pues, ya no se portaban tan amigables como en la noche anterior. Hice algo que les molestara, les pregunté, luego de que uno de ellos me empujara hacia el piso, a propósito. Uno de ellos dijo que estaban algo molestos, por saber que mi mamá descansaba cómodamente mientras nosotros jugábamos. Sin entender qué había de malo en eso, sentí la repentina necesidad de volver a la casa en ese instante, pues, incluso la forma en la que me hablaban me parecía agresiva. Luego de avisarles que iría a casa y no seguiría jugando, una de ellas me dijo, mantente despierto en estas noches, pues, hay algo que queremos que veas. Invadido por el miedo, me apresuré a subir a casa, hasta que por fin me encontré de nueva cuenta en mi cuarto. Solo por curiosidad, se me ocurrió echar un vistazo sigiloso a través de la ventana. Al asomarme sin querer llamar la atención, descubrí que todos estaban enfrente, mirando con seriedad hacia mi ventana. Estuve aguardando a que en cualquier momento retomaran los juegos, pero aquello no sucedió. El resto de la madrugada permanecieron allí, sin moverse ni hablar, solo mirando hacia mi ventana. Con esto último, me resultó imposible lograr dormir, incluso por unos minutos. Tenía la idea de que, si me quedaba dormido, estos aprovecharían para meterse a la casa y seguirme haciendo daño. Al ser de mañana, mi madre descubrió que ahora traía un par de moretones en los brazos. Por lo que, tuve que ser honesto, por lo que me acusé de haber salido durante la noche de nuevo a jugar con esos niños. Mamá se mostró molesta, al igual que aterrada. Me ordenó que, la próxima vez en que yo los viera jugando a mitad de la noche, se lo informara, para que ella bajara a llamarles la atención y los mandara a sus casas. ¿Cómo se llaman esos niños?, me preguntó mientras que preparaba el desayuno. Esos niños son Mónica, Alexandra, Fátima, Daniel. Antes de poder terminar con la lista de sus nombres, mamá se quemó estando en la estufa y me miró con angustia. Sin saber por qué motivo, me comenzó a decir que no era divertido que la hiciera recordar eso. Recordar que, insistí, sin entender por qué la había asustado tanto. Lo único que ella hizo después fue ordenarme que parara y mejor me arreglara para ir a la escuela. Todo me pareció bastante confuso. Tal y como lo esperaba, al pasar de las 12, mientras mamá descansaba, los niños llegaron al parque para jugar. Aunque los escuché divertirse entre los juegos,
No me interesó ni un poco bajar con ellos, así que traté de acomodarme para dormir. Y justo cuando ya empezaba a soñar, escuché a una de las niñas gritar por ayuda. Decía que una de sus manos se le había atorado en uno de los juegos. Sin importar que una noche antes me trataran mal, me apresuré a bajar para ayudar. Pero, de tan apresurado que salí, dejé la puerta de la casa abierta. Antes de llegar al parque, me encontré a todos esos niños en las escaleras del edificio. Había caído en una trampa. ¿Sabes en qué trabajaba tu mamá antes?, me preguntaron. Lo cierto era que no estaba seguro, pues mi memoria nunca había sido buena. Tu mamá trabajaba dentro de un orfanato, procedieron a explicar. ¿Y sabes por qué es que estamos aquí?, siguieron preguntando. Y sin saber en qué forma responder, solo me quedé callado para escucharlos. Ellos me contaron que, antes de mi nacimiento, el sonambulismo de mi madre era algo grave, que nunca se preocupó por atender a tiempo. Me contaron cosas atroces que me rehusaba a creer. Ellos dijeron que mamá les había quitado la vida a los 5 durante una noche, en la cual, sin ser consciente, entró a la habitación de ellos y en un segundo les prendió fuego a sus camas. Y no fue a dar a prisión porque, al darse cuenta, pudo escapar, abandonando el orfanato, consciente de los 5 niños sin vida. Ese era el motivo por el cual tomaba pastillas para poder dormir, pues, pasado el incidente, temía que yo fuera el siguiente. Por lo que prefería provocarse un sueño que fuera lo bastante pesado, como para evitar que se moviera de la cama. Después de contarme la atrocidad que les hizo, los niños corrieron por las escaleras hasta llegar a la casa y entrar con mamá a su habitación. Cuando fui al cuarto de mi mamá, todos ellos desaparecieron después de haberse acercado a verla dormir. Estando solo en la habitación, corrí hasta su cama para despertarla, mas ella no reaccionó. Una y otra vez traté de hacerla abrir los ojos, pero parecía que había dejado de respirar. Mi mamá había muerto mientras dormía y ahora el niño huérfano era yo. Tierra y gusanos. Hasta la mente más cuerda y entregada a las ciencias puede terminar destruida por la mano del obscuro mundo de la brujería. En mis más de 7 años desempeñándome como médico cirujano, nunca había presenciado algo tan grotesco e inexplicable como aquello. Por el bien de mi propia salud mental, hubiese deseado no tener que encargarme de ese paciente, no tener que conocer a su familia, y sobre todo, no tener que mandar a análisis el horrendo mal que lo aquejaba. A pesar de que a diario se recibían cientos de atrocidades y tragedias por el pasillo de emergencias, existían los casos a los que ya estaba acostumbrado a tratar de forma cotidiana. Cesáreas, operaciones por problemas de apéndice o las simples puntadas en una herida. Pues, tratar con esas cosas no generaba nada en absoluto en mí. Sin embargo, la tarde en que me dejaron como responsable de atender al señor Mario Rodríguez, me sentí como si tantos años de estudio en medicina no me hubiesen preparado lo suficiente. Pues, el paciente y los familiares que lo acompañaban aseguraban que éste había sido víctima de uno de los más oscuros trabajos de brujería. Su esposa vino hasta mí en medio de un ataque de ansiedad para decirme que los órganos de Mario se estaban plagando de larvas debido a que un enemigo le sirvió de comer un trabajo de brujería, el cual contenía tierra de panteón. Y a pesar de lo inquietante que sonó todo, traté de mantenerme en una postura cuerda y sobria antes que dejarme influenciar por las supersticiones. Luego de hacerle los estudios requeridos, encontramos la presencia de más de 3 tumores ubicados en el área intestinal. Ahora bien, considero necesario hacer un pequeño paréntesis para poder explicar que el hospital en el cual trabajaba era de los más saturados de la zona. Pues, en el lapso de 1 hora podíamos recibir de 30 a 45 pacientes nuevos y algunos requerían de una mayor prioridad en la atención. Por ejemplo, debido a conflictos cercanos, las personas heridas de bala eran las primeras a las que debíamos de salvarles la vida.
aunque otros pacientes hubieran llegado a emergencias horas antes. Por lo que, el nivel de estrés que allí se manejaba no conocía de límites. Siempre tenía que estar preparado para convivir con las escenas más aparatosas y dramáticas. En cuanto se le programó un horario estimado de operación al señor Mario Ramírez, toda su familia procedió a reclamar, amenazando con que, si no lo atendíamos a tiempo, lo íbamos a pagar bastante caro. La hora de operar a Mario Ramírez llegó por fin. Desde el instante en que entramos al quirófano con él, deseé que el proceso llegara a su final, para que así nos pudiéramos quitar de encima las amenazas de su familia, quienes resultaban ser personas con muchas tendencias agresivas. Al principio, abrir los tejidos de aquel paciente no representó nada del otro mundo. Estaba preparado para sacar tumores de apariencia común. Sin embargo, en el momento en que sus entrañas quedaron expuestas, comenzó la verdadera atrocidad, pues, aquello contra lo que estábamos peleando por sacarle del cuerpo eran, en efecto, bultos endurecidos de tierra húmeda, con una cantidad excesiva de larvas. Y el olor que desprendía de allí adentro era el insoportable hedor a muerte y descomposición. Nunca, en tantos años practicando cirugías delicadas, llegué a quedarme paralizado de frente a un paciente. Mas, en ese momento me estaba ocurriendo. Pues, las cantidades de tierra, sangre y gusanos resultaba algo demasiado grotesco de presenciar. Esos tumores no eran como nada que hubiese llegado a ver antes. La escena se veía tan surrealista que, en repetidas ocasiones, me cuestioné a mí mismo si estaba seguro de que aquello era un escenario de verdad o se trataba de alguna pesadilla. Mientras más me esforzaba por guardar la calma y actuar con profesionalismo, más crecían las interrogantes en mi mente. Nunca creí que la brujería diera verdaderos resultados, mas, si no se trataba de eso, entonces, no existía nada en absoluto que pudiera brindarle una explicación. A mitad de aquel intento de operación, sentí una frialdad anormal recorrerme por todo el cuerpo, de pies a cabeza, de tanta impresión, estaba presentando problemas de presión arterial. En plena operación, todo a mi vista se tornó blanco y sentí mi cuerpo desvanecerse hasta que quedé inconsciente. Y en el momento en que recuperé mi estabilidad, me encontraba afuera del quirófano, con 2 enfermeras apoyándome. Al verme reaccionar, mientras que tomaban la presión, me preguntaron sobre lo que había visto allá adentro. Gusanos, les respondí. Los tumores de aquel paciente tenían gusanos y tierra. La tierra más oscura que he visto. A los 20 minutos de abandonar el quirófano, desde afuera me pareció escuchar que el paciente presentó complicaciones, las cuales, desafortunadamente, terminaron con el fallecimiento del paciente. Tan pronto como la familia recibió la noticia, me culparon a mí por la partida de Mario, reclamando que no fui quien para atenderle a tiempo. Antes de que el cuerpo les fuese entregado, la esposa de Mario se dirigió a mí de una forma poco amable y me gritó enfrente de todos que ahora la maldición caería sobre mí por ser el culpable de la muerte de Mario. El evento resultó tan traumático para mí que, en lugar de no sugestionarme, terminé tomándome esas últimas palabras como la verdad absoluta, grabándomelas por completo, hasta que quedé convencido de que sería el próximo en cargar con larvas en el intestino. A menos de una semana de la muerte de Mario Rodríguez, la única cosa de la que podía platicar estando con mis demás compañeros, era de eso. En mis ratos libres investigaba en internet con respecto a casos similares, llevándome la desagradable sorpresa de que tumores extraños y derivados por la brujería eran mucho más comunes de lo que yo sabía. De forma obsesiva, llegué a leer algunos testimonios en los cuales explicaban que enfermar al cuerpo de un enemigo con brujería era posible, fácil de llevar a cabo y además tan letal como para causar la muerte. El fallecimiento de Mario Rodríguez, a causa de la brujería, representó una de las más grandes turbulencias en mi camino como médico. De pronto, la ciencia ya no estaba congeniando con las cosas que había visto.
Conforme más fueron pasando los días, mis nuevos conflictos mentales alcanzaron al nivel físico. Nunca fui una persona que presentara problemas de ansiedad, y sin embargo, ahora me daban ataque de pánico a todas horas. Y como si con ello no hubiese tenido suficiente, comencé a pelear contra problemas del sueño, llegando a enfrentar noches en las cuales no podía conseguir dormir ni por una hora completa, y en ocasiones había mañanas en las cuales ni siquiera era capaz de salir de la cama haciendo uso de 1000 alarmas. Si hubiese compartido la casa con alguien más, lo más seguro es que le hubiera pedido a alguien que me hiciera el favor de despertarme, pero, siendo un hombre solitario, me tocaba hacerme cargo por mí mismo sobre lo que me pasaba en las noches y también en las mañanas. En el lapso en que se cumplió un mes desde la muerte de Mario Rodríguez, muchos sucesos extraños me comenzaron a atormentar. Para empezar, sin nada de lógica, a donde quiera que iba, me encontraba con desagradables rastros de tierra, como si estos los hubiesen esparcido intencionalmente en mi camino. En verdad me esforzaba por no imaginarme lo peor, pero el terror en mí se hacía cada vez más grande. Ya no sabía si se trataba de sugestión o de males verdaderos. ¿Cómo saber en qué creer exactamente? Quiero decir, a esas alturas ya no sabía si creer en los males de brujería o en las maravillas de la medicina. Y, a pesar de las dificultades que estaba enfrentando a nivel personal, debía de seguir yendo a trabajar al hospital. Recuerdo que hubo un punto en el cual me sentía incapaz de volver a operar a un paciente, pues la angustia porque el evento de los tumores se repitiera resultaba enorme. En una tarde de noviembre, mientras que recibíamos a los pacientes en pleno Día de Muertos, me pareció ver caminando entre ellos a un sujeto idéntico a Mario Rodríguez, a quien aún no había conseguido sacar de mi cabeza. A este hombre lo vi caminando entre las camillas y los pacientes. Debo decir que, aunque no existía una explicación, yo estaba convencido de que se trataba de él. Era su alma la que vagaba por los pasillos del hospital. Sin prestarle atención a nada más, lo seguía a lo lejos, intrigado por saber a qué lugar se dirigía. Con un sentimiento de terror que me hizo perder la estabilidad de mi ritmo cardíaco, descubrí que su paradero resultó ser nada más y nada menos que el piso de la morgue. Allí fue en donde le perdí la pista, pues desapareció del camino en un parpadeo. Y justo cuando me di la vuelta para regresarme por el camino que antes había tomado, escuché su voz pronunciar: «Pronto terminarás en este lugar». Viéndome acorralado por el pánico, me marché de allí corriendo. Esa noche de muertos, cuando por fin pude volver a casa, después de un día lleno de atrocidades, encontré en el piso de mi jardín diferentes agujeros, parecían que alguien había ido a robar tierra de allí. Y a pesar de sentirme molesto por esto último, entré a casa sin obsesionarme con aquello. Cuando por fin llegué a la cama, prendí mi lámpara de noche en caso de despertar durante la madrugada y tener miedo. Después, caí rendido entre las almohadas y las cobijas, haciendo lo posible por no volver a pensar en los diferentes traumas que desarrollé con el caso de Mario Rodríguez. En el sueño que tuve aquella noche de muertos, sospechaba que, al igual que Mario Rodríguez, tenía tumores de tierra en el interior, causados por brujería. Así que, le suplicaba a mis demás compañeros médicos que me ayudaran a extirparlos antes de que terminara muerto y siendo arrastrado a la morgue. Pero, por alguna razón, ellos decidían no sedarme a la hora de abrirme el abdomen e iniciar con el proceso. El dolor, las cortadas e incluso los movimientos de mis órganos se sintieron demasiado reales como para ser un sueño. De pronto, sentí como tocaron un área sensible. Y gracias a esa señal de dolor insoportable, volví a abrir los ojos y a despertar. Estaba sumamente alterado, pues, cada parte del proceso la sentí como si se estuviese llevando a cabo en la realidad. Y al mirarme las manos, descubrí que estaban llenas de sangre, mi propia sangre. Por lo que horrorizado, miré hacia abajo, sobre mi cama se hallaba el bisturí,
las tijeras especiales y en mi boca un asqueroso sabor a tierra. En pocos segundos comprendí lo que estaba pasando. Mientras dormía, mi propia obsesión me llevó a hacerme el proceso quirúrgico a mí mismo. Ahora, estoy teniendo una hemorragia en mi propia cama. He llamado al número de emergencias, pero, mientras siento mis latidos cada vez más débiles, la pregunta que me surge es, ¿a qué lugar llegaré primero? ¿Será acaso al área de emergencias? ¿O caeré directo a la morgue tal y como lo dijo el fantasma de Mario? La sombra en el rincón. La casa solariega estaba un poco alejada del camino, con un pedazo estéril de brezal detrás y unos pocos árboles de abeto altos, con copas despeinadas por el viento, como su único refugio. Pues era una casa solitaria en un camino solitario, poco más que un sendero que cruzaba un desolado páramo de campos arenosos hacia la costa. Y era una casa que tenía mala fama entre los nativos del pueblo, que era el lugar habitado más cercano. Sin embargo, era una buena y vieja casa, construida sólidamente en los días en que no escatimaban piedra ni madera, una buena y antigua casa de piedra gris con muchos hastiales, profundos alféizares, una amplia escalera, largos y oscuros pasillos, puertas ocultas en rincones bastante extraños e inquietantes. Con armarios tan grandes como algunas habitaciones modernas, y sótanos donde podría haberse escondido una compañía entera de soldados. Esta espaciosa y antigua mansión estaba infestada de ratas y ratones, telarañas, vastos espacios solo ocupados por la soledad y la ausencia de la pareja de ancianos, el señor John y la señora Margaret Stang. Su familia era de antepasados que habían sido terratenientes importantes en la zona, y sus dos sirvientes, Daniel y su esposa, que habían servido al dueño de esa lúgubre casa vieja desde que él dejó la universidad, donde había vivido 15 años de su vida, 5 como estudiante y 10 como profesor de ciencias naturales. A los 33 años, John había parecido un hombre de mediana edad. A los 56 se veía y se movía y hablaba como un anciano. Durante ese intervalo de 23 años había vivido solo, y la gente del campo se decía entre sí que la casa lo había convertido en lo que era. Esta era una noción supersticiosa y fantasiosa de su parte, sin duda, pero no habría sido difícil rastrear una cierta afinidad entre el edificio gris y opaco y el hombre que vivía en él. Ambos parecían igual de alejados de las preocupaciones e intereses comunes de la humanidad. Los dos tenían un aire de melancolía permanente, engendrado por la soledad perpetua. Los dos tenían el mismo semblante marchito, el mismo aspecto de lenta decadencia. Sin embargo, por solitaria que fuera la vida de John en la mansión, no la habría cambiado de ninguna manera. Se había alegrado de cambiar la relativa reclusión de sus habitaciones universitarias por la completa soledad. Era un fanático en su amor por la investigación científica, y sus tranquilos días estaban llenos hasta el borde de trabajos que rara vez dejaban de interesarle y satisfacerle. Había periodos de depresión, momentos ocasionales de duda, cuando la meta a la que se esforzaba parecía inalcanzable, y su espíritu desfallecía dentro de él. Afortunadamente, esos momentos eran raros, pues tenía un obstinado poder de continuidad que debería haberlo llevado a la más alta cumbre del logro, y que quizás finalmente le habría ganado un gran nombre y renombre mundial, de no ser por una catástrofe que agobió los años declinantes de su inofensiva vida con un remordimiento invencible. Una mañana de otoño, cuando solo llevaba 23 años viviendo solo, y apenas había empezado a percibir que su fiel mayordomo y sirviente, que ya tenía mediana edad cuando lo contrató, en realidad se estaba poniendo viejo. Las meditaciones matutinas de John sobre el último tratado de la teoría atómica se vieron interrumpidas por una abrupta exigencia de Daniel. El hombre estaba acostumbrado a atender a su amo en el más absoluto silencio, y que de repente hablara fue casi tan impresionante como si el busto de Sócrates sobre la estantería hubiera estallado en lenguaje humano. «Lo siento, señor», le dijo Daniel, «pero creo que mi señora necesita una muchacha». «¿Cómo?», le preguntó John,
sin apartar la vista del libro que estaba leyendo. Una muchacha que corretee y lave los platos y ayude a la anciana. Sus piernas se están debilitando, pobrecita. Pues ninguno de nosotros se ha vuelto más joven en los últimos 20 años. 20 años, dijo John. ¿Qué son 20 años en la formación de un estrato, que incluso en el crecimiento de un roble, en el enfriamiento de un volcán? Tal vez no mucho, pero sí afectan los huesos de un ser humano, respondió Daniel. Las manchas de manganeso que se ven en algunos cráneos ciertamente indicarían eso, comenzó a decir soñadoramente el científico. Ojalá mis huesos estuvieran tan libres de reumatismo ahora como lo estaban hace 20 años, prosiguió Daniel irritado, y entonces, tal vez, menospreciaría 20 años. Sea como sea, el quid de la cuestión es que mi señora necesita una muchacha. Pues no puede seguir trotando arriba y abajo por estos interminables pasillos y permanecer en esa bodega de piedra año tras año, como si fuera una joven. Necesita una muchacha que la ayude. Que tenga 20 muchachas, dijo John, volviendo a su libro. ¿De qué sirve hablar así, señor? 20 muchachas, de hecho. Tendremos grandes alborotos, y mi vieja y yo no estaremos en ninguna parte, si no pongo mi pie sobre esta tontería con bastante fuerza, masculló Daniel para sí mismo mientras retiraba la bandeja del desayuno a la despensa. La mucama se encontró con él en el pasillo, mientras retiraba la bandeja. ¿Qué dijo mi amo?, preguntó, casi sin aliento. Nada, no dijo nada concreto, respondió Daniel. ¿Nada lo perturbó? Y durmió allí pacíficamente, vaciló la vieja mucama. Nunca durmió mejor en su vida. Ahora, ¿no empiezas a sentirte avergonzada de ti misma?, dijo Daniel. Sí, respondió ella con mansedumbre, me avergüenza estar tan llena de fantasías. Volveré a mi habitación esta noche, si le parece, y nunca más me quejaré de ella. Eso espero, dijo Daniel. Pues ya nos has causado suficientes problemas. Ella suspiró y siguió con su trabajo en el más triste silencio. El día avanzó lentamente, como todos los demás días en esa casa sin vida. El erudito se sentó en su estudio, la mucama, María, se movía suavemente de una habitación a otra, barriendo y quitando el polvo en la lúgubre soledad. El sol del mediodía se desvaneció en el gris de la tarde y el anochecer cayó como una plaga sobre la vieja y apagada casa. Durante todo ese día, María y su amo nunca se encontraron. Pues cualquiera que se hubiera interesado lo suficiente en la chica como para observar su apariencia, habría visto que estaba inusualmente pálida y que sus ojos tenían una mirada resuelta, como de alguien que está decidido a enfrentar una dolorosa prueba. Apenas comió nada en todo el día. Estaba curiosamente callada. Daniel y su esposa atribuyeron ambos síntomas al temperamento. No comerá, ni hablará, dijo Daniel a la compañera de sus alegrías. Eso significa mal humor, y nunca permití que el mal humor me dominara cuando era joven, y tú lo intentaste cuando eras joven, y no voy a ser conquistado por el mal humor en mi vejez. Llegó la hora de acostarse, María les dio buenas noches cortésmente a Daniel y su esposa y subió sin murmurar a su solitaria buhardilla. Llegó la mañana siguiente, y la señora esposa de Daniel, el mayordomo, buscó en vano a su paciente doncella, cuando necesitaba los servicios de María para preparar el desayuno. La muy perezosa duerme profundamente esta mañana, dijo la anciana. Ve y llámala, Daniel. Pues mis pobres piernas no pueden con esas escaleras. Tus pobres piernas se están volviendo inútiles sin medida, murmuró Daniel malhumorado, mientras iba a cumplir el mandato de su esposa. Llamó a la puerta y llamó a María, muchas veces, pero no hubo respuesta. Probó la puerta y la encontró cerrada con llave. Sacudió la puerta violentamente, frío de miedo. Entonces se dijo a sí mismo que la mujer le había jugado una broma. Se había escabullido antes del amanecer y había dejado la puerta cerrada para asustarlo. Pero no,
Esto no podía ser, porque podía ver la llave en la cerradura cuando se arrodilló y miró a través del ojo de la cerradura. La llave impedía que viera dentro de la habitación. Está ahí dentro, riéndose de mí, pensó. Pero pronto saldaré cuentas con ella. Había una pesada barra en la escalera que estaba destinada a asegurar los postigos de la ventana que iluminaba las escaleras. Era una barra suelta y siempre estaba en una esquina cerca de la ventana que rara vez se usaba para asegurar. Daniel corrió escaleras abajo hasta el descansillo y agarró esta maciza barra de hierro, luego corrió de vuelta a la puerta del desván. Un golpe de la pesada barra destrozó la vieja cerradura, que era la misma cerradura que el carretero había roto de un puñetazo 70 años antes. La puerta se abrió de golpe y Daniel entró en el desván que había elegido como dormitorio para la forastera. María estaba colgada del gancho de la pared. Había logrado cubrirse decentemente la cara con un pañuelo, pues se había quitado la vida deliberadamente una hora antes de que Daniel la encontrara en la gris mañana. El médico, al que llamaron, pudo declarar la hora a la que se había quitado la vida, pero no había nadie que pudiera decir que repentino acceso de terror la había impulsado al desesperado acto, o bajo qué lenta tortura de aprensión nerviosa había cedido su mente. Por lo que el jurado del forense devolvió el veredicto misericordioso habitual de locura temporal. El melancólico destino de la mucama ensombreció la vida de John. Quiso huir de la mansión. Sin embargo, se encontraba tan sumido en sus investigaciones que sintió pena por desperdiciar el tiempo. Y se dio a la búsqueda de una nueva mucama. Al poco tiempo, una joven llamada Alejandra acudió a solicitar el trabajo de mucama en la antigua casona. Se sintió feliz y afortunada, pues necesitaba ese empleo para ayudar a su humilde familia. El día que llegó, la imponente fachada gris, los jardines descuidados y el lúgubre interior le provocaron un escalofrío. Pero pensó que solo eran ideas suyas y comenzó sus tareas con entusiasmo. John era amable con ella, aunque de carácter estricto y distante. Rara vez salía de su habitación. Su mayordomo instruyó a la nueva mucama sobre sus responsabilidades. Los primeros días transcurrieron sin novedad. Alejandra limpiaba, sacudía el polvo, lavaba la ropa y ayudaba en la cocina. Todo normal hasta que pequeños incidentes comenzaron a ocurrir. Escuchaba pasos cuando estaba sola, las puertas se cerraban de golpe sin razón. Una noche, al pasar frente a un espejo, el reflejo que vio no fue el suyo. Era una mujer de cabello oscuro, con uniforme de mucama. Alejandra estaba aterrorizada. Pensó que todo había sido producto de su imaginación supersticiosa y piadosa hasta que los incidentes aumentaron. Todas las mañanas encontraba una habitación desordenada, con muebles tirados y cortinas rasgadas. Pero nadie decía escuchar lo que ella escuchaba. Una noche, harta de lo que ocurría, Alejandra decidió enfrentarse al responsable de los desmanes. Se quedó despierta hasta tarde, escondida en un armario del pasillo. Pasada la medianoche escuchó pasos acercándose. Conteniendo la respiración, vio con horror como una figura femenina, el mismo reflejo del espejo, pasaba flotando frente al armario. Era una mujer entrada en años, que continuaba haciendo las tareas que le estaban encomendadas en vida. Por lo que Alejandra la siguió silenciosamente. Al entrar vio a la espectral mujer desordenando todo, tirando sábanas, rompiendo adornos. Pues parecía desordenar y deshacer el trabajo que a ella le tomaba el día entero. Al día siguiente, John la hizo llamar al estudio. Le recriminó por su ineptitud, pues la mansión parecía dejada a la mano del azar, y daba la impresión de que ella no cumplía con su tarea. Alejandra, hastiada de la situación, gritó en su habitación. «Ya basta. ¿Qué quieres de mí y por qué me haces esto?» Esa noche, los incidentes paranormales parecieron cesar definitivamente. Pero al día siguiente, la casa volvía a aparecer totalmente desordenada. Pues Alejandra tuvo que rehacer todo el trabajo,
por lo que, al final de su jornada, estaba totalmente exhausta. En la madrugada, los ruidos en su habitación la despertaron sobresaltada. Pudo ver el espectro de la mucama, mirándola fijamente. Esta era mi habitación, y tú eres una vulgar intrusa, una ladrona. Me has robado mi trabajo y mi vida. Tú no mereces estar aquí. Quiero que te largues ahora mismo antes de que te eche a la fuerza, le dijo el espectro de la mucama. Alejandra, aunque estaba aterrorizada, se armó de valor. No me iré de aquí, le contestó. Pues este es mi trabajo y tengo tanto derecho como tú. Así que puedes hacer lo que quieras, pero no me voy a ir. Vaya mocosa, ¿me estás retando a mí? Pues bien, vamos a ver quién tiene más poder. El fantasma se abalanzó sobre Alejandra para atacarla. Por lo que ella gritó y se cubrió la cara con sus manos. Y en ese momento, se abrió la puerta. ¿Qué te pasa?, preguntó Daniel, el mayordomo. ¿Todo está bien? Alejandra se echó a llorar. Y le contó el incidente que había acabado de suceder. Daniel la consoló, le dijo que quizás estaba trabajando demasiado, que se tomara un par de días de descanso, luego, cuando estuviera más descansada, podría retomar sus tareas con mejor estado de ánimo. Al día siguiente, Alejandra se vio el cuello y tenía arañazos, como si un gato le hubiera dado zarpazos. Por lo que decidió acudir al sacerdote del pueblo. En su familia había una profunda fe religiosa y cualquier asunto se lo consultaban. Alejandra le narró al sacerdote lo sucedido. Te daré una botella con agua bendita y sal consagrada, le dijo, que deberás poner en las esquinas de tu habitación para ahuyentar al espíritu que llega a atormentarte cada noche. Debes tener fe para que el poder divino pueda obrar, consiguiendo que te deje en paz y que pueda descansar el alma de esa mujer. Alejandra así lo hizo. En cada rincón de su habitación y de la mansión puso agua bendita y sal consagrada por el sacerdote. Esa noche, antes de irse a dormir, elevó una oración. El espíritu de la antigua mucama esa noche no se presentó. Pero empezó a asediar a Alejandra. Se vio en la cocina de la mansión, preparando los alimentos. Cortaba un pollo, y mientras lo hacía, sintió la presencia de la mujer a sus espaldas. Tú me dejaste sin mi trabajo. Este era mi lugar, ahora, que no tengo mi cuerpo, ni mi vida, no sé a dónde iré, dijo el espíritu en la pesadilla. Luego la tomó por el cuello. Alejandra intentó luchar para librarse de la fuerza de aquel espíritu que la atormentaba, hasta que finalmente pudo hacerlo. Te ordeno que me dejes en paz, te lo ordeno yo, por medio de esta agua bendita. Alejandra despertó, asustada por lo que había acabado de soñar. Afortunadamente todo fue un sueño, se dijo. Encendió la vela para beber agua, pero entonces fue cuando pudo ver con claridad el perfil de la mujer muerta. Y ahí estaba, la mucama, velando su sueño, por lo que palideció de terror. Tomó el agua bendita y le dijo que se alejara de allí, que ese no era su lugar. No perteneces a esta tierra, la dejaste en el momento que te colgaste, no es culpa mía. Así que, te lo ordeno nuevamente, en nombre de Jesús, que te alejes de mí y de esta casa ahora mismo. Y oraré por ti para que puedas encontrar la paz, le dijo. El tiempo pasó y Alejandra ya llevaba varios años trabajando como mucama para el profesor John, quien se casó. Su nueva esposa obligaba a trabajar de manera inclemente a Alejandra, desde el amanecer hasta la medianoche, sin descanso en diferentes labores. Era una cruel mujer que la reprendía por cualquier error, le prohibía sentarse a descansar e incluso algunas veces le daba bofetadas. Ella aguantaba todo en silencio, con la esperanza de que el señor John algún día la recompensara por sus años de servicio. Alejandra empezó a hacerse vieja. Su juventud se gastaba en las labores cotidianas, sentía cómo se iba marchitando poco a poco. Los señores ni siquiera la miraban a los ojos, pues su presencia parecía la de un mueble viejo, era parte del decorado.
callada y sumisa, casi se confundía con el papel tapiz floral que cubría las paredes, invisible para quienes se creían sus amos. Los años pasaron y el trabajo extenuante mermó la salud de Alejandra. Pronto cumpliría la misma edad de la mucama que se había quitado la vida y cuyo espíritu la solía atormentar años atrás. La rozagante jovencita que ingresó a trabajar para el profesor John parecía una anciana, encorvada y llena de dolores. Una tarde, tras finalizar sus labores, subió las escaleras apoyándose en la barandilla. Al llegar arriba se desplomó, su corazón agotado había dejado de latir. La esposa de John consideró que aquella mujer que envejeció trabajando para ellos no merecía un funeral decente, por lo que la enterraron en una fosa común del cementerio, sin lápida ni ceremonia. Parecía que Alejandra, así como la antigua mucama, nunca habían existido realmente para ellos, solo como un ente que trabajaba de sol a sol. Tras semanas después de la muerte de Alejandra, en la mansión ocurrieron eventos extraños. Las arañas tejían sus telas en los rincones, pero a la mañana siguiente aparecían rotas. Las armaduras y copas se caían de los estantes sin razón. De noche se escuchaban pasos y sollozos. La familia contrató a otra mucama joven, llamada Amelia, para reemplazar a Alejandra. Los primeros días todo pareció volver a la normalidad. Hasta que una noche, mientras servía la cena, Amelia gritó horrorizada al ver una figura traslúcida de pie junto a la mesa. Era Alejandra, con su uniforme raído y mirada triste. Los señores no podían verla, pero Amelia sí. Dolores se le aparecía todas las noches susurrándole: «Huye de esta casa maldita antes de que consuma tu vida, como hizo con la mía». Aterrorizada, Amelia quiso renunciar, pero la señora Carmen, la esposa de John, se negó a dejarla ir. Pues necesitaban a alguien que lidiara con ese fantasma para poder seguir con sus vidas aristocráticas sin perturbaciones. Obligaron a la joven a quedarse. Alejandra seguía apareciendo, pero Amelia aprendió a convivir con ella. Incluso parecían entenderse, ambas víctimas de esa familia sin escrúpulos. Una noche, uno de los empleados, Alonso, intentó propasarse con Amelia mientras servía la mesa. Alejandra lo observó todo desde un rincón, en forma de sombra, con su rostro deformado por la furia. Esa noche, el joven se retorció en agonía hasta morir, con una expresión de horror en sus ojos. Al examinar el cadáver, dictaminaron que había sufrido un paro cardíaco. Pero Amelia sabía la verdad. Alejandra se le apareció después, mirándola fijamente, él solo fue el primero. No descansaré hasta verlos a todos muertos, como ellos me mataron a mí. Así fue como, a partir de la maldición de la difunta Alejandra, uno a uno, los integrantes de la familia fueron muriendo de formas extrañas y horribles. La señora Carmen se desnucó al caer por las escaleras. John se ahogó con un hueso durante la cena. Solo quedaba la señorita Julia, la hija menor. Amelia intentó advertirle, pero ella no le creyó. Una noche, la joven gritó desesperada cuando el espectro de Alejandra se le apareció en su habitación. «Largo de aquí, maldita, esta es mi casa», le gritó la joven Julia, sin saber que así sellaba su destino. A la mañana siguiente, apareció muerta, con el rostro contorsionado por el terror. Había envejecido 50 años en una noche. La policía no encontró explicación alguna. Todos habían muerto de causas extrañas. Solo quedaba Amelia. Una noche, la sombra que aparecía siempre en el rincón, se materializó. Era Alejandra. Se le apareció una última vez. «Fuiste buena conmigo. Ahora me iré para siempre. Esta maldita casa que nos mató a ambas ya obtuvo su castigo». Tras decir eso, el espíritu se desvaneció. Amelia, sola en aquella mansión que les había arrebatado la vida a varias mujeres trabajadoras, cerró todas las puertas con llave y antes de irse, se detuvo en el umbral de la puerta para despedirse de aquella casa.
Aunque habían pasado un par de años apenas, era como si dentro de la mansión el tiempo avanzara mucho más rápido, desgastando todo lo que había en su interior. Amelia se fue para siempre de ese lugar maldito, que quedó abandonado, pudriéndose como la familia que alguna vez lo habitó. A veces aún se escuchan sollozos y pasos de quien en vida fue invisible para sus opresores, pero que, tras la muerte de Alejandra, logró una retribución letal. Desde esa noche, no volvió a perturbar la tranquilidad de la mansión. Por lo que Alejandra ya no sintió miedo, comprendía que incluso los fantasmas atrapados podían hallar paz. A veces escuchaba sollozos lejanos que se perdían en la noche. Sabía que era el espíritu de la antigua mucama llorando por su triste destino. Pero Camila estaba segura de que algún día esa pobre alma encontraría la luz y continuaría su camino hacia la paz eterna. Mientras tanto, ella seguía viviendo en la vieja casona, honrando con su trabajo ese hogar con un pasado tan intenso como el de sus habitantes, tanto vivos como espectrales. Pues todos merecían comprensión y respeto. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín.